El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con 37. Establecemos ahora mismo contacto vía virtual, vía Zoom, con Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo. ¿Cómo le va, señor Lazo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias por esta invitación. Espero que usted, su familia se encuentren bien y a través de Radio Majestad un saludo para todos los quiteños. Gracias por la gentileza. A ver, hace minutos hablé con Mariel Saviteri sobre el ámbito económico. Quiero seguir en esa línea con Guillermo Lazo y empiezo por los temas de la Asamblea, porque evidentemente los votos del movimiento Creo se convierten en votos clave para probablemente destrabar la posibilidad de aprobar o de negar y archivar los proyectos de urgencia en materia económica que ha enviado el Ejecutivo. Se entiende que esta mañana sería la votación, al menos así está convocada en la agenda legislativa, del proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas y hoy empezará el segundo debate del proyecto de ley de apoyo humanitario. Sobre el primer tema, sobre la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, ¿Creo podría respaldar con sus votos la aprobación de esta iniciativa? Definitivamente que sí. Creo su voluntad de apoyar un proyecto de ley que pone orden a las finanzas públicas y que es necesario no solo en esta época de pandemia, sino que es necesario normal. Todo país del mundo debe. ¿Hay algún problema? Son importantes porque cuando llegan las crisis hay que tener recursos para poder atenderlas. Por lo tanto, creo que el movimiento la redundancia, apoyará la ley de finanzas públicas. Correcto. Me queda claro entonces que Creo va a votar hoy por la ley de las finanzas públicas. La postura, en cambio, con la ley de apoyo humanitario, señor Lazo. Nosotros hemos sido muy claros desde el primer momento. Decimos no a más impuestos para las empresas, no a más impuestos para la clase media, no a más impuestos para la clase trabajadora. Y decimos sí para los que más tenemos y más ganamos, de $50,000 al año para arriba. Como está configurado ese proyecto, el informe para segundo debate, ¿esto podría satisfacer la postura de Creo más allá de que uno de sus legisladores, Homero Castañer, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, presentó un informe de minoría discrepando con el informe de mayoría? Si hay algunos cambios, ¿ustedes podrían votar o no? Nosotros nos mantenemos en la decisión que adoptó el bloque de un informe de minoría que resume la posición que le acabo de explicar en materia tributaria y en el resto de la ley, observaciones que hemos realizado a efectos de que produzca impactos positivos la ley. ¿Qué va a pasar luego en la Asamblea? Bueno, la verdad que no lo sé, porque yo no formo parte de la Asamblea Nacional. Ahora, en ese informe, yo quiero entender esta parte, cuando dice que Creo no estará respaldando la creación de mayores impuestos, usted se refiere a la tabla de contribuciones temporales que obligaría a que los trabajadores con relación de dependencia y los profesionales que facturan con base en sus ingresos, contribuyan, porque así dice la ley, durante 9 meses con una parte de sus ingresos, con una parte de su remuneración. ¿Con esa tabla ustedes no están de acuerdo? No estamos de acuerdo. Nosotros lo que proponemos desde el primer día es que la tabla comience, si queremos hablar de ingresos mensuales, para aquellos que ganan desde $4,800 al mes para arriba. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con impuestos ni a los trabajadores ni a la clase media. Y aún así, para quienes ganan $4,800 hasta, digamos, $8,000, que diríamos tienen posibilidades de aportar con esta contribución, que es un impuesto, ya es un impacto, ya es un golpe duro. Pero bueno, algo hay que hacer en esta crisis, pero no tocar a la clase trabajadora, no tocar a la clase media y tampoco a las empresas. Muchas de ellas están cerrando, están despidiendo personal,
en otros países del mundo, tan cercano como Colombia, el gobierno está subsidiando el pago de los sueldos de las empresas, a cambio de que no las despidan, no despidan al personal. Acá el gobierno no puede, porque no tiene recursos. Acá el gobierno no puede porque no tenemos moneda propia. Está muy bien y lo entendemos, pero no puede ser posible que en este momento de crisis extienda la mano para que las empresas le den contribuciones cuando ya en la mochila del empresario hay suficientemente pesos producto de la crisis económica y sanitaria que vive el mundo, no solo el Ecuador. Al escucharle, significaría que, digamos, esta reformulación de la tabla de contribuciones temporales por parte de la Comisión. La Comisión subió el piso a $2,500. El gobierno había propuesto a partir de $500. Ni siquiera subiendo ese piso a $2,500, digamos, es un punto que podría motivar el apoyo de Creo. No, el informe de minoría es muy claro. Hablamos de ingresos de $50,000 al año, que equivalen a más o menos $4,800 mensuales. Y le insisto, ¿por qué, Fabricio? No es ningún capricho en lo absoluto, no es un número mágico. Nosotros no creemos que la clase media debe de ser sacrificada en este momento. Cuando muchos están siendo despedidos, a otros les reducen el sueldo a cambio de reducir el tiempo de trabajo. No tienen capacidad, Fabricio. Y no se puede comparar el año 2019 con el año 2020. Quienes ganaron dinero en el 2019 es posible que no lo ganen y hasta lo pierdan en el año 2020. Por lo tanto, el movimiento Creo se mantiene en esa posición y en el informe de minoría se traslada y refleja lo que le estoy mencionando. Estamos dialogando con Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo. El artículo 5, que fue incorporado en el informe para segundo debate, también constaba en el informe para primer debate. Digamos, la redacción fue modificada en el informe para segundo debate. Hay, digamos, muchos sectores que han señalado que parte de la oposición de Creo a respaldar el informe el informe de mayoría de la comisión tiene que ver con la incorporación de ese artículo 5 que obliga al pago de una contribución del 2% sobre el avalúo de los bienes inmuebles de quienes tengan empresas domiciliadas en paraísos fiscales. ¿Hay alguna afectación directa, digamos, sobre la postura de Creo en este tema? Muchas gracias por la pregunta, Fabricio, se la agradezco inmensamente, porque me da la oportunidad de decirle que en caso de que ese artículo sea aprobado, no tiene nada que ver conmigo, absolutamente nada que ver conmigo. Se refiere al 2% sobre el avalúo catastral de las propiedades en Ecuador, que a su vez son de propiedad de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Eso conmigo no va, Fabricio. Si quieren pasarlo, me parece que es un error y he dado mi opinión al bloque en esa línea y en ese sentido. ¿Por qué sería un error? Pero particularmente no tiene nada que ver conmigo. Correcto, pero ¿por qué sería un error, señor Lasso? Porque mire, en primer lugar va a recaudar muy poco y en segundo lugar porque me parece que hay un alto contenido ideológico atrás de esa propuesta que es muy poco práctica. Así que esa es mi opinión, Fabricio. No creo ser dueño de la verdad, pero es mi opinión. Usted dice que no le afecta, y ahí le quiero preguntar, ¿usted no tiene, digamos, bienes inmuebles en paraísos fiscales? Mucho se señala esto. Seamos claros, lo que pretende el proyecto de ley en ese artículo es 2% de impuestos sobre los predios en el Ecuador de propiedad de empresas de paraísos fiscales. Fabricio, ese no es mi caso. Ese no es mi caso. Mi casa que la está viendo es de propiedad de mi esposa. Señor Lasso, varias personas, mucha gente, varios sectores políticos, analistas económicos, inclusive con una visión más heterodoxa de la economía, cuestionan, entre otras cosas, el proyecto de ley de apoyo humanitario porque se asume que ese proyecto le pretende meter la mano al bolsillo al común de los ecuatorianos y que para los sectores más poderosos, más pudientes de la economía, el aporte no es significativo. Y dicen, ¿por qué no se incorporan
digamos, disposiciones para que la banca también contribuya con base en las utilidades que ha ganado la banca en los últimos años. Yo le pregunto a usted, porque usted, digamos, está vinculado a este sector, si efectivamente no se pide ninguna contribución a la banca para enfrentar la crisis. Mire, Fabricio, yo entiendo del tema y le voy a responder con elementos técnicos. Ciertamente que la banca ganó en el año 2019, pero en el año 2020, frente a esta crisis económica, donde usted va a ver un paro de las empresas, no paro por paro, sino por haber parado las empresas, su actividad económica el mes de marzo, el mes de abril y mayo, esto va a traer un impacto sobre la cartera de crédito de la banca. Y usted va a ver que la banca en este año se va a ver obligada a hacer provisiones porque esa cartera va a tener un determinado nivel de deterioro. Y para proteger la solvencia de la banca, este no es año de utilidades, este es un año para generar provisiones. Y eso está pasando no solo en Ecuador, eso está pasando en todo el mundo, Fabricio. Esa es la prudencia con la que debe de actuar un banco serio, crear provisiones, no hacer utilidades este año. ¿Y los bancos en este momento han logrado crear provisiones? ¿Están creando provisiones frente a la situación? Vea usted la información al mes de abril y podrá evaluar qué banco ha creado provisiones, qué banco ha creado un menor nivel de provisiones y mantiene utilidades, y qué bancos realmente no tienen utilidades porque han dedicado todo a crear provisiones. Lo invito a revisar esa información. Correcto, lo vamos a hacer. La salud del sistema financiero, señor Lasso, le insisto en esta pregunta porque usted conoce del tema. ¿Cómo está la salud del sistema financiero? Yo sí quisiera escucharle, incluso para tratar de desmitificar algunas cosas que se están diciendo en los últimos días. La salud es muy buena. Y eso es una buena noticia para la sociedad ecuatoriana, porque sería muy malo que en esta crisis sanitaria y económica se produzca además una crisis financiera. Por eso hay que actuar con prudencia para no contaminar a la banca con los problemas que tiene el gobierno. La banca es una banca solvente, es una banca líquida, es una banca que respalda los depósitos de los clientes y por eso hay que evitar su contaminación en esta crisis. Y es una banca que está prestando dinero, porque recibo algunos mensajes de oyentes y de internautas que me dicen que la banca no está brindando créditos, que los créditos están parados. Bueno, en materia de conceptos generales sobre la banca y el sistema financiero, con gusto le respondo, pero hace 8 años que yo ya dejé de administrar un banco y esas preguntas ya particulares le corresponde más al presidente de la Asociación de Bancos que a mí, si usted me lo permite, Fabricio. ¿Es posible bajar las tasas de interés? Le pregunto obviamente a usted que conoce este tema, más allá de que me aclara que hace 8 años dejó de presidir un banco, pero ¿es posible bajar las tasas? Sí. ¿Y por qué no lo hacen? Claro que es posible, Fabricio. ¿Por qué no lo hacen? Expliquemos claramente. La tasa de interés se compone de 3 elementos. 1, la tasa de interés pasiva que los bancos le pagan a los depositantes. 2, los gastos de operación de un banco. 3, la cantidad de impuestos que cobra el gobierno de manera específica a la banca, mucho más que a otros sectores, porque hay impuestos que solo la banca los paga en el Ecuador. Si usted reduce impuestos, probablemente puede bajar las tasas de interés, pero mientras el gobierno siga cobrando impuestos a la banca, que paga cerca del 60% de impuestos a las utilidades, cuando los sectores, el resto de sectores de la economía, paga el 25% de impuestos sobre esas utilidades. Por lo tanto, claro, ¿cómo no quisiera que bajen las tasas de interés en el Ecuador? Eso ayudaría a reactivar mucho más la economía, pero si tenemos permanentemente este modelo que hemos vivido los últimos 13 años, gasto público, endeudamiento público, creación de impuestos, y perdóneme, Fabricio, también corrupción. Todo eso encarece a toda la economía y también encarece el costo del dinero. Y por eso no pueden bajar las tasas de interés como todos quisiéramos en el Ecuador. ¿Usted cuestiona el manejo económico del gobierno de Lenín Moreno, representado ese frente económico por Richard Martínez? Lo cuestiono, por supuesto,
porque no es sino la continuación del modelo económico correísta, basado en exceso de gasto público, al punto que se consumieron hasta los fondos de reserva que llamaron de manera peyorativa fonditos, y que hoy hubieran sido muy útiles en esta crisis en el Ecuador. ¿Usted no apoyó? Gasto público excesivo, endeudamiento público al punto que hoy la deuda pública representa el 65% del Producto Interno Bruto. Y el servicio de deuda es un peso tan grande que es mayor que el presupuesto de salud y educación del Ecuador. ¿Usted no apoyó? Luego tiene impuestos. En los últimos 13 años aquí han habido más de 25 reformas tributarias y el pueblo ecuatoriano está cansado de pagar impuestos cada vez que el gobierno tiene una crisis. Y por último, Fabricio, tenemos que decirlo con claridad, corrupción. Por lo tanto, ¿quién puede estar de acuerdo con este modelo que se carga sobre los hombros de la familia ecuatoriana y un gobierno que no hace los esfuerzos para gastar menos y permitir que se produzca más en el Ecuador? Ahora, es inevitable preguntarle, ¿usted no apoyó la designación de Richard Martínez y las ejecutorias iniciales del actual ministro de Economía y Finanzas? Se lo digo con frontalidad y claridad, en lo absoluto tuve que ver con la designación del presidente de la Cámara de Industriales del Ecuador, el economista Richard Martínez en ese entonces. No tuve nada que ver, y no ha recibido de mi parte ningún apoyo político, en lo absoluto. Y se lo digo con claridad porque hay que ser frontales frente a las noticias falsas que se dan normalmente en la política. ¿Cómo enfrentamos el segundo semestre de este año, que será el semestre post-COVID? Hay algunas iniciativas que se mencionan de ayuda humanitaria, por ejemplo, por un lado, pero por otra parte, ¿cómo ve Guillermo Lasso el país en el segundo semestre del año a nivel económico? Hoy estoy viendo, en primer lugar, un país que requiere salvar vidas. Por eso me he dedicado en estos 44 días a formar un fideicomiso llamado salvarvidas.es, que ha logrado $9 millones de donaciones, que ha adquirido insumos, medicamentos y equipos de salud por cerca de $7 millones, que hemos distribuido alrededor de $3 millones en 109 cantones de los 221 cantones del Ecuador. Porque la ayuda humanitaria comienza por salvar vidas y nos hemos dedicado a salvar vidas. Hemos apoyado a los centros de salud del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca, la Policía Nacional, y hemos llegado, como le digo, a cerca de 140 hospitales y centros médicos del Ecuador. Hemos llegado del Carchi al Macará, de Salinas a Tigüinza, a lugares donde ni siquiera está llegando hoy el Ministerio de Salud Pública. Así que nos hemos dedicado en esta crisis humanitaria a salvar vidas, Fabricio. ¿Ese fideicomiso con qué recursos o aportes se está alimentando, señor Lasso? $9 millones. El Banco de Guayaquil aportó $5 millones que no serán crédito tributario. Eso le iba a preguntar. En las redes sociales. Eso le iba a preguntar. Sé que usted me iba a preguntar eso. Por eso me anticipo. Yo sé de qué pata cojea, mi querido Fabricio. Por eso me adelanto. Eso no será crédito tributario. Y así lo declaré públicamente desde hace más de un mes. No será crédito tributario. Esa es una contribución voluntaria del Banco Guayaquil y hemos conseguido $4 millones más. Mi familia, mis hijos, mi esposa y yo hemos contribuido con $500,000 de manera voluntaria para salvar vidas y lo estamos logrando. Estamos salvando vidas, Fabricio. Correcto. Permítame también preguntar en la recta final de este diálogo con Guillermo Lasso. ¿Cómo ve el inicio del último año de gobierno de Lenín Moreno? El 24 de mayo iniciará su último año de mandato. Lo hace en un momento muy complicado. Se cuestiona la ausencia en la toma de decisiones del presidente de la República. Se habla de que el presidente no gobierna. Hay quienes incluso sugieren que el presidente debería dar un paso al costado y renunciar. Hay quienes hablan de una supuesta división en Fuerzas Armadas. Es decir, el ambiente político también es complicado. ¿Cómo lee usted esto, don Guillermo Lasso? Mire, Fabricio, yo pongo de antemano los siguientes conceptos, principios, declaraciones.
declaraciones de principio. Yo pretendo ser un demócrata, un republicano y un institucionalista. Por lo tanto, no estaré de acuerdo nunca con ningún golpe de Estado ni con ningún intento de desestabilización. Usted sabe que no compartí con la posesión, digamos, de Lenín Moreno por las razones que usted conoce y que todo el Ecuador conoce. Pero una vez que esté en el cargo, que cumpla los 4 años. Lo está haciendo muy mal y creo que continuará haciéndolo mal y lo vamos a criticar. Y no debe de moverse el Palacio de Carondelet para que escuche las críticas que le tenemos y que el pueblo ecuatoriano conozca la realidad para que en el año 2021 escojamos un gobierno que no haya nacido ni de las entrañas del correísmo ni de las entrañas del morenismo, que represente cambio para producir, para una economía que genere oportunidades, que genere empleo y un gobierno que administre bien los recursos de los ecuatorianos y que luche contra la corrupción, Fabricio. Por lo tanto, esta es mi opinión. Más allá del último semestre, del último año de Moreno, el Ecuador como sociedad tiene un gran reto hacia el futuro. Y ojalá que la clase política ecuatoriana esté a la altura, con serenidad y con madurez, para enfrentar los problemas que tiene el Ecuador y ya dejarnos de las niñerías de atacar por Twitter, de usar trolls, de denostar contra todas las personas. Es bueno vernos la cara y hablar como grandecitos de manera serena y madura para encontrarle salida al país. No este gobierno, que en mi opinión ya está hundido y que tiene que quedarse ahí un año más hasta que haya el recambio democrático, Fabricio. Digamos que el gobierno se mantiene, pero llegase eventualmente a renunciar el presidente y se aplica la sucesión constitucional en la persona del vicepresidente. Ni eso, digamos, es parte de la forma de pensar de Guillermo Lasso. Esas son las propuestas de aquellos que quieren desestabilizar al Ecuador. El señor Moreno en materia política no es de mi simpatía. Lo he criticado, lo critico y lo seguiré criticando, pero creo yo que debemos de portarnos serios, que termine sus 4 años de gobierno, porque si usted mira la historia hacia atrás, golpes de Estado, desestabilizaciones, no han generado ni empleo ni crecimiento económico. ¿Qué necesita el Ecuador hoy? Tranquilidad, serenidad y madurez de la clase política, de la clase dirigente ecuatoriana para lograr crecimiento económico y generación de empleo. Muchísimas gracias, correcto. Fabricio. Tengo que retirarme para ir a otra radio. Muchísimas gracias. Siempre para mí es muy grato estar en los micrófonos de Radio Majestad y siendo entrevistado por usted. Muchísimas gracias, Fabricio, y un saludo para todos los quiteños. Gracias. Un saludo muy cariñoso y espero que usted se cuide y cuida a su familia, querido Fabricio. Gracias a Guillermo Lasso. Justamente esa era la última pregunta en atención a que tiene otra entrevista. Muy amable por la gentileza. A Guillermo Lasso Mendoza, ex candidato a la presidencia de la República, él ha dicho precandidato también para las próximas elecciones, líder del movimiento Creo, con su visión sobre el manejo económico, sobre el tema legislativo. Está claro, esto sí me parece muy noticioso, Creo sí va a votar por el proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas que se votará el día de hoy. Me parece que son 18 votos que tiene Creo. Vamos a certificar aquello. A ver. ¿Cuántos votos tiene Creo? Efectivamente, tiene 18 votos. Esos 18 votos, dice Guillermo Lasso, sí respaldarán la ley de ordenamiento de las finanzas públicas que se votará el día de hoy. No dice lo mismo sobre la ley de apoyo humanitario, en la cual han planteado un incremento todavía mayor de la base de contribuciones temporales por parte de los trabajadores. Parece que ese proyecto tiene muchas más complejidades, muchas más complicaciones en la Asamblea Nacional. También sus cuestionamientos a la parte económica, el tema del rol de la banca que le hemos preguntado, y obviamente su visión sobre la crisis política. Clarísimo, Guillermo Lasso dice que el presidente tiene que permanecer en el poder hasta el 24 de mayo del próximo año. Ahí tienen ustedes para el debate público y la discusión. 8 de la mañana con 2 minutos en A Primera Hora.